Un saludo especial a los hermanos en Cristo Jesús. Hermanos, estamos en esta sesión de poder llevar temáticas como ser, el llamado de la iglesia, el cristiano y la iglesia. Y hoy nos toca hablar acerca de la relación de los hermanos de la fe en la iglesia y para con el mundo. Por favor, oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a reflexionar, Señor, y a pedir tu guía, Dios amado, Señor, que tú puedas obrar en nuestras vidas, Señor, ir cambiando cada una de nuestras facetas y poder, Señor, transformar nuestras vidas. Y es el gran milagro que tú haces para con nuestras vidas, Dios amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, cuando hablamos de la relación entre hermanos de la fe, hablamos de esa relación primeramente que tenemos en intimidad, ¿sí?, con Dios y nosotros. El amor está fundamentado en Cristo Jesús. El fundamento es Cristo Jesús, Cristo. Ni tú ni yo. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. El fundador de la iglesia es Cristo Jesús. El dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Entonces nosotros vamos a Él en ese pedido de misericordia, de gracia, en ese pedido de humildad, de que Él pueda llenarnos de amor para poder tener esa relación entre hermanos de la fe. Sin odio, sin miramiento, sin murmurar, sin ver al otro con malos ojos, sin desearle el mal, sino preservando en el camino de la fe, en el amor en Cristo Jesús, en la viña del Señor. Es por eso que en Efesios 4:6 nos habla de una unidad. Tú lo vas a abrir en tu casa, la Biblia, donde nos habla, de un llamado, de una unidad en Cristo Jesús, de un bautismo, una misma esperanza, mis hermanos. Todos los hermanos en la iglesia llevan una misma esperanza. La esperanza en Cristo Jesús de la resurrección, de esa glorificación en Cristo Jesús. Una familia, esa familia que compone, cuyo fundamento es Cristo. Una misma iglesia. A todo esto llamamos koinonía, que quiere decir comunión. Comunión. Esta comunión tiene, en esa participación de algo indivisible. Y ese indivisible está fundamentado en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo es el artífice, ¿sí?, es la luz, es la sal. Es por eso que Cristo no puede desarraigarse de nuestra vida en cada instante de nuestra vida, en cada minuto de nuestra vida, cada respirar. Él es Señor, Él es Adonai, Él es nuestro Dios todopoderoso. ¿Qué enseña Jesucristo y los apóstoles? ¿Qué enseñan Jesucristo y los apóstoles respecto a la relación entre hermanos? En Romanos 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros. Debemos amar, debemos pedir que Dios pueda darnos ese amor. Servir los unos a los otros. Gálatas 5:13. ¿Cómo nos servimos, mis hermanos? O esperamos que nos sirvan. El pastor no está para servir, para ser servido, perdón. El pastor no está para ser servido, sino sirve a los demás. Los hermanos tampoco esperan, que les sirvan, sino sirve a los demás. Estamos en un servicio los unos de los otros. El servicio es en amor, no en obligación. Porque dice la palabra de Dios también, mis hermanos, que no podemos estar con una carga en la iglesia, como si fuera una carga. Hay que hacerlo nomás. Someteos los unos a los otros. La iglesia es un orden. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él establece autoridades dentro de la iglesia. Él llama. Y nosotros debemos esa obediencia a Cristo Jesús, obedeciendo a las autoridades de la iglesia. No teniendo miedo, buscando favoritismo, sino en humildad. Por eso dice, serviros los unos a los otros.
soportándoos, Colosenses 3:13, enseñándoos y exhortándoos, Colosenses 3:16, perdonándoos. Aquí hay una cosa que yo le coloqué con rojo, perdonándoos. Hay en muchas iglesias donde hay la rivalidad entre hermanos. ¿Cómo uno puede predicar afuera en el mundo que Cristo nos ama y que nosotros amamos, si en la misma casa no podemos amar? ¿Cuál sería nuestra predicación? Es bien fundamental esto del perdón. Es decir, te comprendo los errores que has cometido, te perdono y perdóname. Confesaos los unos a los otros. Orad. ¿Cómo podemos orar si guardamos rencor a alguien? ¿Cómo hacemos la oración? ¿Qué pedimos del hermano? Prefiriéndoos a honra, dice, ¿no? En honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10, Santiago 5:16. Amonestándoos. Cuando uno amonesta al otro, lo hace en amor, se siente ese amor. Pero otra cosa es la crítica destructiva. Criticar por criticar. Entonces no podemos obrar así nosotros. Hospedaos, animaos los unos a los otros. Primera de Pedro 4:19, Primera Tesalonicenses 5:11. Hospédense, ayúdense. ¿Cómo nosotros podemos decir fuera de la iglesia para predicar si nosotros no podemos hospedar en nuestro corazón al hermano que está junto a nosotros? ¿Cómo podemos decir, no, que Cristo es vida si nosotros no vivimos ese evangelio? Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Gálatas 6:2. No murmuréis. ¿Sí? No murmuréis. Murmurar es pues hablar a las espaldas del otro. Murmurar entre paredes en soledad, pudiendo hablar con los hermanos, ¿sí? Pudiendo decir esto es lo que pasa, pero murmuramos entre nosotros, queriendo hacer daño a la otra persona. En la iglesia no hay divisiones, no hay equipos A y B. La iglesia es única, por eso dicen en Efesios 4:6, un solo bautismo, un solo Señor. Y Dios nos llama a esa unidad, hermanos, hermanas. Todo esto, mis hermanos, conlleva lo que dice el Salmo 133:1. Vivir en armonía. Qué hermoso es, ¿no? Qué deleitoso es saber que los hermanos se llevan en armonía. La palabra de Dios en Hechos capítulo 2 también nos dice, ¿no?, que cada día añadía Dios a los que debían ser salvos, porque vivían en esa comunión, en esa coinonía. Gracias, hermanos. En el nombre de Jesús, oremos, mis hermanos, que Dios pueda llevarnos en esa comunión entre hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios amado Señor, por amor a tu nombre. Nos acercamos a tu trono bendito en adoración. Solo tú puedas cambiar nuestras vidas, solo tú puedas renovar nuestro corazón, Señor, y colocar tu amor en nuestras vidas. Ayúdanos a arrepentirnos de todo corazón y a cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hasta otra oportunidad, mis hermanos. Dios los bendiga sus vidas. Amén.